Bueno, ¿Alguna les idea? decía, tal vez que, como usted decía, de que venimos saliendo de una recesión, es un poquito difícil la situación, porque por una parte se intenta incentivar la economía, pero por otra parte también se está la lucha contra la inflación. Entonces también se tienen políticas así como lo mencionó el compañero, que se acaba de subir la tasa de interés, hubo un reajuste y eso afecta bastante a la economía, ¿no? Adelante, Carlos. Sí, licenciado, yo también estoy de acuerdo con el compañero. Estamos en una situación bastante compleja porque, como decía el compañero, tenemos inflación, lo cual haría, bueno, bajar aumentar la tasa de interés para desincentivar, no sé si lo dije bien la palabra, Ajá. pero también estamos en una recesión, lo cual también tendría que bajarse la tasa de interés para incentivar el gasto, ¿verdad? Pero como estamos en una situación compleja, entonces, también como dijo el compañero Omar, que ahorita se cambió la tasa de interés, yo esto que es debido porque, bueno, como estamos en una situación compleja, tendemos a primero a bajar, después a ver cómo sale ese tipo de política, después si no se sube o se baja, ¿verdad? Y eso, bueno, lo que yo veo es de que también podría cambiar lo que es la visión que tienen los inversores, ¿verdad? Porque como está cambiando, es tan cambiante. Hay mucha incertidumbre, ¿verdad? Sí, ¿Cómo se dice la palabra, licenciada? Incertidumbre. Hay mucha incertidumbre. Incertidumbre, sí, tiende a aumentar la incertidumbre, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, pues sí, el contexto señala de que presiones inflacionarias, para reducir esas presiones inflacionarias, ya discutimos a qué se deben, para reducir esas presiones, entonces los bancos centrales tienen que normalizar su política monetaria, es decir, aumentar la tasa de interés de política monetaria para poder regresar la inflación y las expectativas de inflación cerca de sus respectivas metas. En el caso de las economías avanzadas es 2%. O sea, la inflación actualmente se aleja significativamente de esa meta. Vemos el caso de Estados Unidos, inflación alrededor del 7%. Claro, ya se está desacelerando como lo vimos en una presentación en otra de las clases, pero aún así se considera un nivel alto. Por lo tanto, la tendencia es a incrementar las tasas de interés de política, como lo hizo Guatemala hace poco, que el nivel en el que la fijó fue un 4.50, la 25 puntos básicos. Esto para reducir la inflación, pero esto tiene un costo. Y lo veíamos en los ejemplos sencillos que vimos antes. Esto tiene un impacto en el crecimiento. Y si empezamos a hablar un poco de esas políticas de estabilización, que repito, en este curso vamos a abordar dos, política fiscal y política monetaria. En economía, pues se puede hablar de muchas otras políticas que se pueden implementar orientadas al desarrollo de aspectos sociales, pero para este curso lo relevante es abordar estas dos. Y si empezamos entonces a abordar el lado de la política fiscal, sabemos que se cuenta con dos instrumentos y ya los hemos analizado anteriormente. ¿Cuáles son esos dos instrumentos con los que trabaja el gobierno central para poner en práctica su política fiscal? Los impuestos es uno, ¿no? Sí. ¿Y el otro? Aumentar bueno, sí. Disculpe. Sí, por ahí dijo Aníbal, el gasto del gobierno. Es decir, el gobierno puede incrementar o reducir su consumo y de esta forma, pues, implementa una medida de política fiscal. Regresando a algunos de los ejemplos que habíamos visto anteriormente, en este caso, el gobierno decide implementar una política fiscal para reducir el déficit presupuestario, que se recuerdan que esto era un planteamiento en el examen parcial, ¿verdad?
es para tener claro que cuando se presenta un déficit fiscal, cómo se puede reducir. Entonces, ¿cuándo se presenta un déficit fiscal? Sí, Carlos. ¿Cuánto el gasto público aumenta? ¿Con respecto a qué? Comparamos ingresos y egresos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería la situación? ¿Cómo caracterizamos el déficit presupuestario? Licenciada, estaríamos hablando de que no ingresa suficiente, de que no hay suficiente ingresos por concepto de impuestos, ¿no? Exacto, es decir, que se más de lo que se recibe. El gasto del gobierno entonces es mayor que los ingresos, que son los impuestos, ¿verdad? La carga tributaria. Pensemos entonces en un ajuste de los impuestos. ¿En qué sentido se realizaría ese ajuste si el gobierno quiere reducir su déficit presupuestario? ¿Cómo sería el ajuste? Como en el examen, licenciada, se deja de gastar. Y en el caso de los impuestos, ¿qué conté? ¿Se aumenta? Exacto, se aumenta la carga tributaria, sí. Se aumenta la carga tributaria para generar más ingresos, ¿verdad? Pero esto castiga a los consumidores. ¿Qué está afectando los impuestos? Lo veíamos en las ecuaciones. Está afectando el ingreso disponible que tienen los consumidores. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con el ingreso disponible? Se reduce, Bajaría, ¿verdad? porque como se resta con los impuestos, entonces se baja. Sí, bueno, se reducen. Disculpe. Sí, yo le entiendo, no tenga pena. Entonces, por eso les presentaba yo en algún momento una gráfica de cómo se distribuye el ingreso para que esta parte fuera más comprensible. Y cuando el ingreso disponible se reduce, ¿qué otra variable se ve afectada para los consumidores? ¿Qué tiende a reducirse? Sí, La exacto, propensión marginal a consumir. Bueno, el consumo. El consumo es el que tiende a reducirse. C se reduce. Y sabemos que C es un componente de ¿qué? De la demanda agregada. Sí, exacto. Por eso en el examen. Entonces, la demanda agregada, ¿qué pasa con la demanda agregada? Pues pero y si no les fue muy bien, les va a ir mejor en el segundo. El segundo, pues, tiene una ponderación de 30, sí, de 30 puntos. Entonces, creo que ahí se pueden recuperar. Entonces, ¿qué pasa con la demanda agregada? Disminuye. La demanda agregada disminuye. ¿Y qué provoca esa reducción? Sí. Sí, por ahí alguien está hablando. El aumento de impuestos. No, ¿qué provoca cuando cae la demanda agregada? Sí, pero cuando cae la demanda agregada, ¿qué curva se ve afectada en la gráfica que tenemos del lado izquierdo? Porque estamos la curva que representa el mercado de bienes. ¿Esa curva, Carlos? IS. ¿Qué pasa con la curva IS? Por ahí lo dice Aníbal, movimiento de la curva. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver quién más me está escribiendo. Sí, Emilio. Sí, ¿cómo sería el movimiento, Emilio? Sí, estamos de acuerdo porque bajaría la producción. Sí, bueno, la demanda agregada cae. ¿Eso provoca un movimiento a lo largo de la curva IS o un desplazamiento? Desplazamiento. Exacto, excelente. Un desplazamiento hacia la izquierda, ¿verdad?
Licenciada, con una consulta. ¿Sí? ¿Qué era lo que significaba los símbolos IS? Porque L y M es liquid money, ¿verdad? ¿Y ese qué significaba? Investment savings. Investment de inversión y savings de ahorro. Y tiene sentido porque es la condición inversión igual a ahorro. ¿Sí? Inversión igual a ahorro, ¿verdad? Sí, como viene. Gracias, licenciada. Son economistas de habla inglesa, entonces generalmente la anotación es de esta forma. Nunca lo he visto yo en español. Entonces así es muy famoso modelo ISLM, aunque venga de otro lenguaje. Entonces así se le dejó. Bueno, sí. ¿Qué ocurre después? Gracias, licenciada. Por nada, Carlos. Ahora, ¿qué pasa por ahí? Ustedes lo anticipaban. ¿Qué pasa con la producción? Se baja, disminuye, mejor dicho, disminuye la producción. Disminuye la producción, ¿verdad? Aquí vamos a dejarlo hasta aquí porque igual hay efectos sobre la tasa de interés, pero eso lo vamos a ver cuando ya estemos analizando en sí el equilibrio simultáneo. Porque recuérdense que todo está interrelacionado. Pero pensamos en que, como dijimos, la producción se reduce como consecuencia de la reducción de la demanda agregada. Esto tomando en cuenta los supuestos de los que estamos partiendo, ¿verdad? Economía cerrada, todo lo que se produce se demanda. Pero también es importante, aquí lo estamos viendo de forma gráfica. Recuérdense que yo les he dicho que también es importante poder cuantificar ciertos efectos. Ya sabemos, esta es pura intuición a través del análisis gráfico. Sabemos lo que ocurre y se dan cuenta el orden en el que se van generando esos efectos, pero también hay que cuantificarlo. Y para medir este efecto, porque estamos hablando de la implementación de una política a través de el ajuste en los impuestos, se tiene que hablar de multiplicadores. Y ya lo veían también en el examen, el efecto multiplicador. No lo habíamos visto tal cual para el caso de puramente de los impuestos. Lo habíamos visto de forma más general, pero se puede medir exactamente una medida. No hablando del multiplicador general, sino del multiplicador de los impuestos. Y para desarrollarlo, porque estamos partiendo de que los impuestos también son exógenos, ¿verdad? Eso también es importante. Y recordamos que en equilibrio, en el mercado de bienes, la producción es igual a la demanda. Ya sabemos que la producción es igual a Y, la demanda es igual al consumo, más la inversión, más el gasto del gobierno. Tenemos ahí los componentes para cada elemento que conforma la demanda agregada. Ya la inversión, ya desde hace algunas clases dijimos que ya no es una variable exógena, ya tiene una función designada. Entonces, corresponde hacer lo que habíamos hecho anteriormente. Primero, ¿cuál es el primer paso? Operar. Despejar el multiplicador. El primer paso sí, es desaparecer los paréntesis, ¿verdad? Como se hace siempre. Bueno, si me confundo, por favor me lo indican. Ustedes me van siguiendo. Sí, ahora, ¿cuál era el siguiente paso? Vamos a ver si lo recuerdan. Es pasar al otro lado de la igualdad C1 por la producción. O sea, sí, eso y C1 C sub Y sería, sí, exacto. Pasarlo a negativo en el otro lado de la igualdad. Sí, pasamos está, ¿verdad? Entonces nos queda Y menos C1 por Y
igual a C sub 0. Lo que me queda es 1 de T más. Me queda igual. ¿Y ahora qué hacemos? Despejamos para Y, ¿verdad? Se despejaría ya. Ujú. Sí, exacto. Despejamos para Y, entonces nos queda T sub 0 menos C sub 1 de T. Esto queda igual. Esto queda igual. Esta es G. Por aquí voy a dejar la B. Estos partido, lo tengo abajo, pero lo voy a dejar aquí. Partido, ¿qué? Aquí me salté el factor común, ¿verdad? Pero ustedes ya... 1 menos C. Menos C sub 1, ¿verdad? Ajá, menos C sub 1. Pero aquí lo tengo abajo. Aquí lo tengo. Aquí se entiende más esta, pues ya saben que siempre les comparto al final de cada clase o de cada presentación el material. Entonces esto les va a quedar, por si no se entiende mi letra. Pero para, cuando hablamos del multiplicador, del efecto multiplicador de una medida, lo que queremos es medir un punto, es decir, cómo cambió, cómo cambiamos hacia el nuevo equilibrio. ¿Cómo podemos medir un punto utilizando las herramientas matemáticas? ¿Se recuerdan? Mediante la sustitución de los valores. No tengo valores. Por medio del multiplicador, licenciada. Ajá, ¿y cómo obtengo el multiplicador? Y aquí lo vamos a hacer paso a paso porque en los libros no está desarrollado. De una vez se los digo. Ninguno de todos los libros que incluí, de hecho no lo he visto en otro lado, desarrolla los multiplicadores. Pero en matemáticas, cuando queremos medir un punto a lo largo de, en este caso de la curva IS, quiero medir un punto, no importa cuál sea, ¿a qué herramienta recurrimos? La resta. No. Las derivadas. Exacto. Recurrimos a las derivadas. Y eso es importante. Por eso es que yo en el inicio les compartí un resumen de las derivadas, porque sí vamos a usarlas. Y sí. Disculpe que la interrumpa. Solo puede repetir, el efecto multiplicador es el que mide un cambio en un punto. Bueno, es que el efecto multiplicador es el que mide la efectividad de esa medida. Bueno, yo les decía que cómo hacemos para determinar ese efecto multiplicador, a qué herramientas recurrimos. Entonces yo les señalaba que en la gráfica, porque estamos trabajando funciones lineales, pero se puede trabajar cualquier tipo de función. Entonces lo que se usa para medir un punto son las derivadas. Ok, Entonces, gracias, licenciado. Pero lo va a comprender mejor ahora que lo desarrollemos. Si le llamamos al multiplicador de los impuestos alfa t, entonces si estamos midiendo la efectividad de esa medida, es decir, del ajuste en impuestos, entonces lo que se debe hacer es obtener la derivada de y, que es para el que despejamos para esa variable, con respecto de t. ¿Sí, Augusto? Licenciada, solo una consulta, es que me hace un poco de bolas con la notación que coloca usted para definir, ¿es derivada parcial o es una derivada como tal? Es que debido yo lo uso indistintamente porque debido al tipo de funciones que son lineales, pues no estamos trabajando operaciones en cadena. Entonces da lo mismo. Va, gracias, licenciado. Sí, o sea, no, aquí es R mayúscula para que no la confundan con la otra R. Lo voy a corregir cuando se los comparta. Aquí, en esta, sí lo vieron. Para que no lo confundan con la tasa de interés. Licenciada, disculpe, los intereses que... ¿Por qué ya no están en B? Ahí está.
Ah, Sí, creo gracias. que lo voy a borrar. Ahí está, listo. Voy a corregir esto. Bueno, entonces, ¿cómo obtenemos la derivada de y con respecto de t? Y les digo que esto no está en la literatura desarrollada. ¿Cuál es la fórmula ahí? Lo tomamos, por eso lo dejé en dos partes. Tomemos primero esta parte. Trabajemos esa parte. ¿Cómo obtenemos la derivada de y con respecto de t? ¿Qué tenemos en lo que encerré en el cuadrito? Tenemos un cociente, ¿verdad? Sí, licenciada. Sería la derivada del cociente, ¿verdad? Ajá, hay una formulita. Aquí sí hay una formulita. Derivada del cociente. ¿Qué más? Sería Es la derivada del cociente por el... No me recuerdo cómo se llama la parte. Va, pensemos en numerador y denominador. ¿Cómo es entonces? Derivada del numerador. sería derivada del numerador por el Ajá, denominador menos el denominador por la derivada del denominador dividido el denominador al cuadrado. exacto. Hagámoslo entonces. Sigamos la fórmula que dijo Carlos, que eso también está en ese resumen. Por si no lo apuntaron, está en el resumen. Bueno, derivada del numerador. ¿Cuál es la derivada del numerador de esa parte que yo encerré en el cuadro? Pues yo diría que sería 1 porque como esto es un valor constante, lo que cambia sería el multiplicador, ¿no? Que es menos b, entonces ahí sería 1, ¿no? Bueno, no, la verdad no lo sé. ¿Dónde tenemos t? Tenemos t acá, ¿verdad? Eso es lo primero que hay que identificar, dónde está Sí, la entonces variable sería que solo t, ¿verdad? estamos derivando con respecto a t. Entonces sí es 1, porque aquí está t, ¿verdad? 1, pero tengo C1. Menos C sub 1 sería. Exacto. Entonces nos queda menos C sub 1, menos la propensión marginal a consumir. Sí. Dijimos derivada del numerador por el denominador, 1 menos C sub 1, menos derivada del denominador. ¿Cuál es la derivada del denominador? 0. 0. ¿Por qué 0 los demás? Sería porque no hay t. es como no hay Exacto. ninguna t, entonces se toma como constante. No hay t. Entonces y la derivada de la constante es 0. No hay t. Es porque no hay t. Entonces, multiplicado por el numerador, ¿verdad? C sub 0 menos C1 de t de r más 0 más g. ¿Sí? Dividido, dijimos. ¿Dividido qué? Dividido 1 menos c sub 1 elevado al cuadrado. Sí. ¿Qué nos queda en esta operación? Veamos. Entonces, tengo 1 menos c sub 1 al cuadrado. Bueno, primero, cualquier cosa multiplicado por 0 es igual a 0, ¿verdad? Todo esto se nos va. Sí, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, todo se nos va esa parte. Sí. Tengo 1 menos c sub 1 al cuadrado. Puedo hacer esto porque lo tengo una vez arriba. No se restaría, sino que lo tengo en el numerador y en el denominador. Abajo está al cuadrado. Entonces, ¿qué nos queda? Queda que menos alfa c t sub 1 partido 1 menos c dividido sub 1. 1 menos c sub 1.
Sí, eso es igual. ¿Se dan cuenta cómo se obtiene el multiplicador? ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo se obtiene el multiplicador para los impuestos? Esto se puede hacer con cualquier variable. Pero lejos de obtenerlo, lo importante es la interpretación, ¿verdad? Por ahí, sí, Carlos, ¿me iba a decir algo? ¿O solo dejo abierto el micrófono? No, sí, disculpe, licenciada, dejé abierto el micrófono. Ah, vaya, perdón. Bueno, entonces, aquí lo importante es interpretar ese alfa t, es decir, ese resultado. Tenemos menos la propensión marginal a consumir, partido 1 menos la propensión marginal a consumir, pero eso cuando se asignan valores da cierto resultado, ¿verdad? Y el multiplicador de los impuestos va a medir entonces el efecto que tiene esa medida, es decir, cuánto varían los impuestos sobre la actividad económica, es decir, cómo se debe afectar a Y. Eso es lo que está midiendo el multiplicador. Y esto puede ser en diferente dirección, ¿verdad? Puede ser un aumento o una disminución. Por eso empezaba yo con el análisis gráfico, porque si se logra comprender intuitivamente hacia dónde se quiere llegar, pues la medición es cuestión más que todo de cuantificar, es decir, de obtener un valor. Y aquí les dejo también los posibles resultados, que son 3. Cuando el multiplicador es menor a 1, si hablamos de un aumento de los impuestos en estos 3 casos, va a disminuir en menos de una unidad del PIB. Por eso ven que lo que mide es el efecto sobre Y o sobre la producción o PIB. Pero si es igual, va a disminuir en una unidad del PIB, porque estamos hablando de aumento de impuestos, ¿verdad? Es importante tener presente y comprender de qué variables se está hablando. Y si ese resultado es mayor a la unidad, ese aumento de impuestos va a reducir en más de una unidad del PIB. Es decir, que el efecto multiplicador va a ser mayor. Sí, esta diapositiva de todos modos también les va a quedar, pero ¿alguna duda acá? Sí, Augusto. Mire, no sé si tiene algo que ver, pero solo quería preguntarle. Si la primera parte, alfa t, es menor que 1 y dice usted que reduce el PIB, ¿puede decir que se deflata o se va a deflatar el PIB como tal o eso es separado? O sea, solo lo relacioné, pero no sé si tiene relación con eso. Me dijo de Deflatar. Es decir, usted está hablando algo que vieron en macroeconomía 1. Sí lo vimos, pero lo vimos, ¿cómo le dijera yo? No calculado, sino, bueno, no me recuerdo bien. Usted me está hablando del deflactor implícito del PIB, ¿no? Algo así, ajá. No, pero... el deflactor implícito del PIB lo que le mide es variaciones en precios. De hecho, es una medida más exacta que el IPC, pero la frecuencia no es corta. Ya. Eso es lo que mide. No, está bien. Ustedes siempre pueden interrumpirme, no se preocupen. De hecho, eso es lo importante de los cursos, que tienen una relación todos, particularmente para nosotros en economía. Entonces siempre no nos olvidamos de los cursos anteriores y están conectados con los que siguen. ¿Sí, Meli? Sí, una pregunta, licenciada. Esto entonces, digamos, multiplicador T es para medir la efectividad de la política fiscal. Sí, ante una medida orientada al ajuste de los impuestos. Entonces se puede decir que es efectivo cuando alfa T es igual a 1. ¿O se puede interpretar así? Bueno, en realidad lo que está diciendo acá es en qué medida afecta. En qué medida afecta ese ajuste. Aquí estamos hablando de un aumento de impuestos, por eso yo señalé el aumento de impuestos para estos 3 escenarios, cuando es menor que la unidad, igual a la unidad y mayor a la unidad. Entonces, en este caso es así. ¿Cuándo va a ser más efectiva? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál de las 3 es más efectiva para este escenario? Porque es lo que se pretende explicar. Por ejemplo, yo diría que es cuando T es
menor a 1, ¿verdad? Porque ahí dice, un aumento de los impuestos disminuirá al menos de una unidad del PIB. Por lo tanto, no va a afectar al PIB de una gran manera, no como en cuando T, o alfa T, mejor dicho, es mayor a 1, ¿verdad? Porque dice que un aumento de los impuestos disminuirá en más de una unidad del PIB. Por lo tanto, ahí siento que es donde más afecta el PIB, ¿no? Sí, claro, es que depende de los T igual a 1 objetivos. sería más que todo una proporción de 1 en 1, ¿verdad? O sea, se Exacto. sube mucho y va a bajar mucho también, ¿verdad? Va a bajar en la misma magnitud, exacto. Entonces depende de los objetivos. La respuesta tiene que ir asociada a los objetivos que pretenda la autoridad fiscal. Puede ser que la economía esté sobrecalentada y se tenga que reducir en una mayor magnitud. Entonces el tercer escenario sería el más efectivo, pero puede ser que no se quiera dañar mucho el crecimiento económico como ocurre actualmente. Entonces el primer escenario, como lo decía Carlos, sería el más conveniente, el más efectivo. O sea, va a depender mucho de los objetivos de las autoridades. ¿Sí, Nelly? Ajá, ok. Ya entendí. Entonces, sí, como usted acaba de decir, dependerá de lo que se busca, ¿verdad? Del objetivo. Sí, por eso siempre dicen Sí, que... ese objetivo no, ¿verdad? Exacto. Por eso siempre dicen que tenemos esa respuesta a los economistas de depende, pero tiene sentido porque nosotros abordamos distintos escenarios, entonces no podemos generalizar. Ok, gracias. Ahora, Cecilia. eso era para el caso de los impuestos, pero decíamos que también se puede trabajar con otra variable, es decir, con el gasto del gobierno. Y si el objetivo, porque acá el objetivo es estimular la actividad económica para alcanzar la recuperación, podemos pensar en el escenario post-pandémico, ¿verdad? O mejor dicho, en el escenario pandémico, donde estamos en una crisis, entonces hay que estimular la economía y se quiere realizar a través del ajuste en el gasto público. ¿Cómo sería esa medida? ¿En qué dirección se ajustaría el gasto? Tendría que aumentar el gasto. Exacto, tendría que aumentar Estaría el al gasto. alza. Lo que se buscaría es incrementar el consumo del gobierno, ¿verdad? Si se incrementa el consumo del gobierno, ya sabemos que el consumo del gobierno es una variable de la demanda agregada. ¿Qué pasa entonces con la demanda agregada? Aumentaría. Cuando aumenta la demanda agregada, ¿qué pasa con la curva IS? Se desplaza hacia la derecha. Exacto. ¿Qué pasa con la producción, con la oferta? Ya lo dibujé. ¿Qué pasa con Y, con el PIB? También aumenta. ¿Aumentaría? Exacto, es que ese es el objetivo, ¿verdad? Entonces tiene que aumentar el Y, porque si no la medida no sería efectiva. Si se implementa una medida orientada a estimular la actividad económica, está orientada a que el PIB aumente, es decir, a que tenga cierto dinamismo el Producto Interno Bruto. Y esto también lo podemos medir. Y aquí ya vamos a hablar de otro multiplicador. Vamos a seguir el mismo procedimiento, pues como ya lo desarrollé antes, procederíamos de la misma forma, dejando las Y's. ¿Sí, Carlos? Licenciada, solo con una consulta. TR son transacciones, ¿verdad? Sí, TR son Y esas transacciones serían como los subsidios, ¿verdad? Sí. Por eso es que está positivo, ¿no? Sí, son transferencias que realiza el gobierno, por las cuales no se presta ningún servicio, o sea, un bien a cambio. Pueden ser esas transferencias que se dieron durante la pandemia, el bono familia, por ejemplo. Ahí se pueden cuantificar. También es parte de la política fiscal. Sí, gracias, licenciada. Sí. Por eso es que está en positivo, ¿verdad? Porque aumenta la proporción marginal a consumir, ¿verdad?
Ajá, porque afecta de forma positiva al ingreso. De hecho, lo que se pretende es crear mecanismos de consumo para los individuos. Es decir, que su ingreso disponible aumente para que puedan consumir y de esa forma estimular la economía. Eso fue lo que se hizo. Qué mejor ejemplo que la pandemia. Dar dinero en efectivo para que la gente no solo no se muera de hambre, sino que consuma. Es decir, que para subsistir se tiene que consumir. De esa forma, pues la actividad económica se estimula. Y aunque no se evite una recesión, pues la recesión es menos fuerte. Esto pues tiene costos, porque vimos que tiene un impacto en el déficit presupuestario. Ya más adelante los gobiernos tienen que trabajar en reacomodarse, porque déficits fiscales elevados no son recomendables. ¿Sí? Entonces, para el caso de el gasto del ¿verdad? gobierno... Porque podría venir otra crisis, ¿verdad? Sí, entonces esto es muy interesante, hacer un análisis integral. Nosotros aquí pues vamos pasito a pasito para poder después ya aterrizar en un análisis más completo, aunque siempre en el contexto de una economía cerrada. Pero esto les va a ayudar mucho con macroeconomía 3 cuando ya se abra la economía, porque el panorama sí es bastante complejo ya cuando hablamos de otras variables, tipo de cambio nominal y real. Hablamos de exportaciones e importaciones, ahí se complica muchísimo más este escenario, pero es importante poder generar desde aquí cierta intuición y poder comprender el panorama, a pesar de que no es un modelo realista, pero sí crea mucha intuición y puede ayudar para el siguiente curso. Y de hecho lo vemos en la vida real, ¿verdad? Cada vez que recurrimos a los casos reales, a los ejemplos recientes, entonces se comprende de mejor forma. ¿Sí? Entonces, siguiendo ahora con esta medida. ¿Me iba a decir algo, Carlos, o no? No, licenciada, gracias. Okay. Está bien. Entonces, gasto de gobierno, siempre aquí hablamos de otra variable exógena. De hecho, el gasto del gobierno posiblemente no lo flexibilicemos. Pero aquí procederíamos de la misma forma, es decir, pasar todas las Y del lado izquierdo, luego factor común, hasta obtener lo que tenemos por acá. Y procederíamos como lo hicimos para determinar el multiplicador de los impuestos, es decir, a través de la derivada, solo que como estamos hablando de un ajuste en el gasto del gobierno, entonces la derivada sería con respecto a G. ¿Sí entienden por qué, verdad? Porque eso es lo que queremos medir. ¿Qué incidencia tiene ese ajuste sobre el Producto Interno Bruto? Es decir, sobre Y. Entonces, ahora que ya recordamos esos pasos para obtener esa derivada, ¿cómo nos quedaría esta derivada? Si seguimos el procedimiento. Derivada del numerador, ¿cuál sería? Sería 1. Exacto, de que ahí sí es 1 porque no lo está acompañando otra variable. Sería 1 por el denominador, 1 menos por 1. 1 menos 1. Sí, tenemos tenemos bastante rezago, ¿verdad? Bueno, ahora sí, derivada del menos del denominador, ¿cuál sería? Sería derivada del denominador, sería 0. Por el numerador, ¿verdad? Todo lo que tenemos por arriba. El numerador. Y si se dan cuenta, yo en el primer caso trabajé solo esta parte porque solo aquí tenemos la variable. Hacer esto, pues ya sabemos que nos va a dar 0 si hacemos la derivada para la segunda parte, ¿verdad? Entonces por eso fue que la obvié en el caso anterior. Entonces aquí 1 menos e sub 1 al cuadrado, ¿verdad? Entonces el multiplicador de el gasto del gobierno es igual a
1 dividido 1 menos C sub 1. Sí, este sería para el caso del gasto del gobierno. Generalmente en la literatura se habla más que todo de A veces, algunos libros sí tienen el multiplicador de los impuestos, pero si ya se conoce el procedimiento, pues se puede obtener el multiplicador para cualquier variable. Entonces, en este caso, como les anticipaba, ese multiplicador alfa G va a medir los efectos de esa medida. En este caso, se trabajó un incremento en el gasto del gobierno porque el objetivo era alcanzar la recuperación económica. Y esto es equivalente a estimular el PIB. Entonces, se mide qué efecto tiene ese ajuste sobre Y. Es decir, la proporción en que son afectados los ingresos de un país ante un aumento o disminución del gasto público. ¿Cómo trabajamos el escenario de un aumento? ¿Sí, Carlos? No solo, licenciada, si me hace favor de poner las 3 diapositivas que no copié, no logré copiarla. Ahí está, gracias. Le tomo pantallazo y ya está. Gracias, licenciada. Perfecto. Licenciada, disculpe, ese multiplicador ya lo habíamos logrado descubrir una vez, ¿verdad? Sí, ya lo habíamos, el 1 partido 1 menos C sub 1, de acuerdo al modelo que hemos trabajado. Si se le agregan más variables, pues obviamente esto va a cambiar. Aquí sí ya estamos midiendo directamente el efecto de cierta medida. Antes no habíamos trabajado en el análisis de la implementación de políticas de estabilización. Eso no lo habíamos hecho. Entonces, si se dan cuenta, acá el análisis ya es más específico, sea variable por variable, porque es importante no solo implementar políticas, sino se sabe qué tan exitosas van a ser. De hecho, este escenario que trabajamos, incrementar el gasto público, ahí tenemos los 3 posibles resultados, donde puede ser menor a 1, entonces esto provocaría un aumento en menos de una unidad en el PIB. Si es igual, pues en la misma magnitud. Si es mayor, ahí aumentaría más que la unidad, es decir, más que proporcionalmente. Entonces, en este caso que abordamos, ¿cuál sería el escenario más efectivo? ¿Cuál de estos 3 es el escenario más efectivo? ¿Sí, sería el primero. Aquí lo que se quiere sería... Sería el último, bueno. Sí, lo que queremos es... Sería el primero, ¿no? No, porque lo que queremos es que aumente más que la unidad para que crezca más, porque el objetivo es estimular la actividad económica para alcanzar recuperación. Aquí, pues obviamente no estamos pensando en las repercusiones de un crecimiento económico demasiado acelerado, que fue lo que pasó con la pandemia. Aquí estamos haciendo todavía un análisis, como les digo, pasito a pasito. Ya después podremos sacar conclusiones sobre el contexto real. Pero en este caso, si lo vemos fríamente y sin tomar en cuenta las repercusiones futuras para la actividad económica, lo ideal es que el PIB crezca lo más que se pueda. Entonces sería el tercer escenario, pero esto no es una camisa de fuerza, va a depender porque las autoridades fiscales y también las monetarias tienen que actuar con cautela. No se puede tomar decisiones precipitadas porque también se tiene que abordar un análisis de posibles implicaciones para otras variables. ¿Cuál sería un posible efecto de que la actividad económica crezca en una magnitud significativa? ¿Cuál creen que sería el principal efecto? ¿Inflación? Sí, lo estamos viendo, ¿verdad? Sí, Emilio, estamos viendo inflación porque eso pasó justo con la pandemia. La actividad económica se recuperó muy rápido, pero ahí pues se tenían que adoptar medidas en ese momento porque los efectos pueden también ser muy prolongados y las secuelas también hay que considerarlas, pero tiene costos. En este caso el costo fue la inflación.
por las razones que hemos discutido. Entonces siempre hay costos derivados de la adopción de una medida, ya sea de política fiscal como las que vimos hoy, o de política monetaria como las veríamos en la siguiente clase. El jueves yo tengo una actividad en el Colegio de Economistas, entonces van a trabajar con la licenciada Lisbeth. Ella va a preparar material para ustedes, entonces por favor no falten. La próxima semana sí continuaríamos con las políticas monetarias, siempre abordando este tipo de análisis gráfico, luego vamos a cuantificar. Esto se va a complicar cuando abordemos el análisis de equilibrio simultáneo.